Y continuamos con más Telediario Federal, ampliamos el espacio para la reflexión, el análisis, el debate también. Vamos a hablar ahora de una cuestión que está marcando agenda, la puesta en marcha de un nuevo ciclo lectivo y la cuestión de la presencialidad, la vuelta a las aulas en este nuevo comienzo de año se ha instalado en la agenda pública y en la agenda política. Ahora, ¿de qué hablan cuando hablan los políticos respecto de este regreso a clases? ¿Es una discusión de fondo o de forma? El rol de la oposición y la utilización política de la cuestión educativa. De eso vamos a hablar con un especialista. Le damos la bienvenida a Rodolfo Lace Paniceres, analista político y director de PAR Consultores. Muy buenos días, Rodolfo. ¿Cómo le va? Muy buen día para vos, Marina, y para toda la audiencia de Telediario. Bueno, muchísimas gracias por la predisposición, por estar presente como todas las semanas para hacernos un espacio y analizar un poco el escenario político desde hace algunas semanas y continuamos todavía. Estamos debatiendo la cuestión del regreso a las clases presenciales, un nuevo ciclo lectivo que se pone en marcha y que, bueno, todavía no tiene definida una modalidad. Se han pronunciado los gremios, pero también las fuerzas políticas y en ese debate se encuentran contradicciones que llaman la atención, Rodolfo. Sí, lo que estamos viendo, surge ya del año pasado y viene también con más fuerza este año, la idea de que vuelvan las clases presenciales, es decir, que abran las escuelas. Y lo que estamos notando por ahí es en el rol de la oposición, que hay una discusión que se centra en lo ideológico, en la forma, tomando también como centro de referencia la apertura en escuelas que ha hecho la capital federal y tomándolos como un modelo a exportar, pero no vemos una discusión de fondo, digamos, pensando la heterogeneidad de la extensión del territorio argentino. Hace razón de 4 o 5 días, salió una encuesta de Suban Córdoba y Asociados, una consultora de tu provincia, donde lo que plantean, analizan el fondo de la cuestión y la mayoría de los argentinos, o la primera minoría, digamos, la primera opción es que la vuelta a las escuelas sea una combinación de un sistema mixto y donde esté lo presencial y lo virtual, porque la pandemia no pasó, hay lugares donde no estamos preparados para tener una forma de clases a la porteña. ¿Qué quiero decir a la porteña? En lugares abiertos, al aire libre, tal vez con una sombrilla. Yo te doy el ejemplo de Clemente Onel. Clemente Onel es la localidad más fría de Río Negro. Ha tenido los récords más grandes de temperaturas más frías. Bueno, en esa zona, no solamente Clemente Onel, y toda la región sur. Bueno, ¿cómo discutimos esta presencialidad? Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que en Clemente Onel y en la región sur de mi provincia y en gran parte del territorio nacional, la conectividad de la capital federal no existe. El acceso a un celular es limitado, tal vez lo tiene el padre de familia. Entonces, durante el año pasado, mucha gente, muchos adolescentes, niños, no tuvieron clase. Y yo no veo una discusión sobre esos temas finos, sobre el fondo, sino sobre la forma, es decir, vuelvan a la escuela, bueno, como sea, que el docente vuelva a trabajar. Entonces yo lo que veo que la oposición a nivel nacional lo que busca es un encuadre del tema, darle un marco de sentido, una batalla por el frame, lo que diría George Lakoff. Pero no solamente la oposición nacional también tiene estos juegos ideológicos y de forma, sino también la oposición de mi provincia, que la gran mayoría pertenece al Frente para la Victoria, al Frente de Todos, donde tuvimos un problema muy interesante a comienzos de este año, a razón de 2 semanas,
donde hubo un aumento del impuesto automotor y de las tasas del impuesto inmobiliario, y hubo muchos vecinos que se organizaron y pidieron una baja. Se sumó el reclamo de un espectro del Frente para la Victoria, del Frente de Todos, donde reclamaba que las patentes eran muy caras, que había que bajar los impuestos, etc. Sí. Pero es hipócrita su reclamo, porque no dicen nada de la actualización del monotributo, que afecta a gran parte de los argentinos y que los ha recategorizado de manera automática. Y es una potestad del Congreso que tiene mayoría del Frente de Todos. Entonces, en esto es lo que estamos pensando y discutiendo, que las oposiciones generalmente funcionan como el teorema de Baglini. Claro. Es decir, que vienen haciendo propuestas que si fuesen gobierno sería muy difícil de implementarlas porque conocen las propias limitaciones. Y que por otro lado lo que intentan es, debido a su baja legitimidad de muchos dirigentes, tratar de capitalizar algo de imagen positiva o de posicionamiento en algunos temas de agenda que les son fáciles, en vez de estudiar la agenda ciudadana y trabajar sobre esa antes que se problematice y ser ellos los que la van problematizando. Entonces, en esto vemos una cierta improvisación y tratar de capitalizar políticamente lo que venga. Bueno, eso, Rodolfo, me da la impresión de que abre también otro debate que es distinto y que, bueno, es cuestión aparte, y es el compromiso también de la ciudadanía, ¿no? Con la fuerza política y con el proyecto, pero además la falta de plataforma y la falta de ideología que hace que los partidos se vuelvan a esta altura impredecibles, ¿no? En una instancia provincial se puede apoyar una cuestión que en términos nacionales se niega y se rechaza de plano. Digo, es la cuestión como muy difusa, ¿no? Es muy difícil que la plataforma logre esa identificación o el partido, es muy difícil que exista esa coherencia, una representatividad en cuanto a ciertos principios de la fuerza política y también, ¿no?, el rol ciudadano que no cuestiona esta circunstancia. Digo, todo un debate, ¿no? Todo un modelo que plantea una reflexión. No sé cómo lo ves. Vos sabés que Winston Churchill, primer ministro británico, primer ministro inglés, sostenía que hay personas que cambian de partido para mantener sus valores y hay otras personas que cambian de valores para permanecer en el partido. Sí. Y lo que vemos es, en el caso de la oposición rionegrina, un cambio de valores de acuerdo al mes, ¿no? En el mes de diciembre teníamos unos valores, los cambiamos en enero, y así vamos manteniendo una cierta disciplina partidaria, pero no ideológica. Lo que venimos viendo también es que vivimos en una época de posmodernidad, donde prima la emoción, donde prima los sentimientos y donde la racionalidad ha muerto. Parafraseando a Nietzsche. Los hechos racionales no son un elemento que a uno le den seguridad y verdad frente a una situación. Lo que va primando es la emoción, la emotividad, cómo eso me afecta, el sesgo de confirmación, otras cuestiones que hacen a la batalla de los encuadres, a la batalla del sentido común. Y esta es la principal lucha que se va dando. Y respecto a lo que vos planteabas de los partidos políticos, de hace un buen tiempo a esta parte, el partido político eliminó todo tipo de plataforma y se transformó en un club electoral. El ejemplo que podemos ver del peronismo, es decir, en el 2015 se presentaron como el Frente para la Victoria, en el 2017 como la Unidad Ciudadana y en el 2019 como el Frente de Todos, y tal vez en el 2021 tengan una nueva coalición, porque inclusive como partido político individual puro, ya no existe ni el peronismo ni el radicalismo, sino lo que tenemos son grandes coaliciones de centro, de centro-derecha, de centro-izquierda, que va variando su espectro de alianzas de acuerdo a la coyuntura política.
Bien, eso lo hace impredecible, pero volviendo a la cuestión que disparó justamente el rol de la oposición y las discusiones de fondo, las discusiones de forma, la coherencia ideológica, hablamos nuevamente del inicio del ciclo lectivo. Necesitamos que el debate sea un debate profundo, un debate real y que tenga en cuenta la heterogeneidad del territorio nacional, las condiciones económicas, sociales, geográficas, climatológicas. Digo, pensar en un modelo a la porteña no va a ser aplicable en las provincias y va a estar destinado al fracaso si no se reflexiona teniendo en cuenta justamente eso, lo diverso que es nuestro país. Muchísimas gracias, Rodolfo, por el contacto. Ha sido muy amable, muy valioso el espacio. Nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo. Hasta luego, Marina. Un saludo para vos y para toda la audiencia.